Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la hora de CMS Mag. En esta ocasión llegamos a la 7ª edición y conmigo, como siempre, tengo a mi compadre y copresentador, Manuel Gómez. ¿Qué tal, Manuel Gómez? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad ya veranito total, ¿eh? Sí. Menos mal que aquí estamos con aire acondicionado porque es una locura. Sí, no lo digo porque, como siempre tú estás diciendo que la inteligencia artificial, y que es cierto, que ocupa muchos recursos a nivel hidrológicos y también atmosféricos, etcétera, etcétera, pues claro, ahora con el aire acondicionado puesto más fuerte, pues van a consumir más recursos. Así que antes de mandar un mail, piénsatelo 2 veces. Este es el mensaje que lanzo hoy a la sociedad. El otro día leía un artículo irónico que decía que cuando haya overviews en venta algo raro, has gastado 10 veces más electricidad que en una búsqueda normal. O sea que ya el sumum es cuando encima no te da la respuesta, te dice alguna barbaridad. Ahí estamos. Bueno, una quincena más que ha pasado, a mí se me pasa el tiempo volado y eso que quiero sacarle un poco de jugo al verano, pero me temo que también se me va a pasar como en un suspiro. Sí. Estamos en el programa 7, vamos a hacer el 8º y el 8º ya sería fin de temporada, nos vamos de vacaciones, pero lo bueno es que volvemos. Esa es la buena noticia. En H2, esa es la buena noticia, porque bueno, hemos tenido muy buenas críticas, parece que a la gente le gusta mucho el programa, con lo cual merece la pena mantenerlo. Ya veremos las mejoras que podemos hacer. Durante el verano, Manuel, cuando estés tirado en la toalla, tienes que pensar un poco en las mejoras, sobre todo en el nuevo nombre, porque a mí me sigue sin gustar. ¿Tú ya te has acostumbrado? Yo creo que sí, yo creo que estamos, ya hay una marca, yo creo que funciona. No solo una marca, hay una marca que genera eventos, ya hablaremos de ellos, y migraciones. Yo me voy a migrar a la playita en algún momento, pero las migraciones digitales no salen a veces tanto como queremos y a veces hay alguna medusa por ahí. La verdad es que sí. Es un proceso que yo creo que a nadie le gusta, o sea, es odiado a partes iguales por periodistas, por ingenieros. Es una locura. Luego tenemos 2 muy buenos invitados que han estado mucho tiempo en CMS, que han hecho muchas migraciones y que son los auténticos expertos, pero nosotros también hemos estado en unas cuantas, ¿verdad, Hemos sufrido Manuel? algunas, sí, algunas madrugaditas de estas de levántate a las 3, coordina procesos, que algunas salen buenas, otras salen más reguleras. Puede ser que te salga medalla de oro en los mundiales de baloncesto, o te puede salir un angolazo de los Juegos Olímpicos del 92 de España contra Angola. Bueno, antes de entrar en harina, vamos a entrar al espacio semi-publicitario para recordar a los oyentes y a los lectores que en CMS Mag no solo se pueden informar de CMS, por supuesto, de gestores de contenidos, que es la razón de ser de CMS Mag, sino también aumento de audiencia, SEO, periodismo, y si necesitan servicios digitales, pues aquí estoy a su entera disposición a todo aquel que lo desee. Y bueno, porque no hay campo sin grillo, ni la hora de CMS Mag sin Google, quería comentar nada más muy rápidamente, aunque este es un especial migraciones, de una noticia que he visto que para mí es bastante importante, ¿no?, relacionada con Google. Y es que ha salido un estudio de SparkToro, ¿no?, que yo creo que ilustra a las claras lo que yo pienso, que es: vamos a trabajar para los usuarios, vamos a trabajar también un poco para Google, pero no nos obsesionemos con Google. ¿Por qué digo esto? Que el estudio dice que del 100% de la gente que usa Google, el 60% no hace clic. O busca o encuentra la respuesta dentro del propio Google. Imagínate que busca un resultado de fútbol, ya están. Si buscas una definición, ya están. Entonces hay mucha gente que ya no hace nada más y hay otra gente que realiza otra búsqueda, ¿no? Entonces de ahí ya hay un 60% de gente que ya Google ha conseguido, entre comillas, que no salga de Google, ¿no? Y que más probabilidades hay de que pinchen en la página. Y del 40% restante, un 25% va a propiedades de Google, ¿vale? O sea, de los 40 que quedan, del 40%, un 10% exacto, van a propiedades de Google. Entonces nos queda un 30%, ¿vale?,
que irían a lo que se llama, bueno, la web abierta o, bueno, pues a los proyectos que tenemos. Entonces, cada vez hay menos clic desde Google, ¿vale? Y esto sin contar todavía con AI Overviews, ¿no? Que cuando venga tampoco va a ser especialmente bueno para los links. Entonces, bueno, vamos a tener Google en cuenta porque nos va a enviar tráfico, pero creemos marca, creemos comunidad, no nos obsesionemos tanto con Google. Google tiende al 0 clic, pero 0 patatero. Y es un poco mi consejo, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo coincido contigo. En algunos programas de esta primera temporada lo hemos ido comentando. Las guidelines que se dieron hace ya 20 años siguen funcionando y siguen funcionando igual, porque la lógica que hay detrás sigue siendo la misma, a pesar de que esto es como la Fórmula 1, los ingenieros van buscando el límite en el reglamento para intentar sortearlo y conseguir unas mejoras, que hay gente que bueno, pues en esas especialidades SEO, ¿no? O de esta manera, haciendo ingeniería inversa, pues intentas sacar todo ello. Pero las guidelines que se dieron inicialmente, que muchas de ellas están basadas tanto en la estructura de las páginas, cómo se configuran, tienen que ver mucho con el periodismo, tienen que ver mucho con esto es un titular, esto es una entradilla, el cuerpo de la noticia sigue la importancia en una pirámide invertida, es decir, todas esas guidelines que per se dentro del periodismo están interiorizadas y son la base también de construir la información, el propio Internet las tiene incluidas, con lo cual lo que tenemos que esforzarnos es por hacer buenos titulares. Yo cuando he dado formaciones en medios de comunicación a periodistas, a redactores, etcétera, a veces se quedan un poco mirando como diciendo, bueno, es que este nos está contando cosas que ya sabemos, ya, pero luego en el día a día lo que haces es aplicar todo menos eso, y esas guidelines son las básicas y que siguen funcionando. Entonces, los periodistas en ese sentido llevan una parte ganada con respecto a los demás. Y de ese 30 que te decía que ya sí que genera clic, hay diferentes tipos de búsquedas, ¿vale? Hay búsquedas de gente que busca porque no se sabe la URL, hay gente que busca con un simple afán informativo, pero gente que realmente esté buscando comprar algo, adquirir un servicio, pues es otro, se va, digamos, el embudo se va haciendo más y más pequeño. Entonces, bueno, yo recomendaría a la gente... En 2006-2007 hubo un cambio significativo en los navegadores, y era que hoy en día, esto que voy a decir parece de risa, pero en el año 2007 fue como, espérate que estamos aquí ante una cosa que no sabemos de dónde nos viene el tráfico, y era, tú desde la propia barra donde está la URL, hoy en día puedes teclear y escribir cualquier cosa y el navegador responde como si fuera una búsqueda. Hasta entonces no. Hasta entonces tenías que escribir en la caja donde estaba el campo para escribir. Entonces, ese cambio que en aquel momento se produjo, me acuerdo que era como, ¿y este tráfico de dónde viene? Ahora que dices del 30% que viene al... Yo en aquel momento estaba en el grupo Shipstead, en 20minutos.es, y aquello fue como, espérate, ¿este tráfico de dónde viene? ¿Nos viene de la barra de navegación? ¿Nos viene desde el formulario de búsqueda? ¿O desde dónde viene? Y hoy en día, pues es... todo forma parte de uno, bueno, hoy en día, hace muchos años ya forma parte de todo. De hecho, vamos, hoy en día se pagan auténticas millonadas, ¿no? Por aparecer por esa misma funcionalidad en Safari o en otros navegadores se pagan auténticas millonadas. Vale, pues no nos obsesionemos tanto con Google, pero sí que nos deberíamos obsesionar con las migraciones. Correcto. Porque que salga bien necesitan unos niveles de atención y de obsesión. Sí. También es verdad que nosotros siempre hablamos, porque a veces hablo con otra gente y me dice, pero bueno, pues no son tan complicadas. Bueno, no son tan complicadas cuando tienes un WordPress con 4 autores, no sé, 1000 contenidos y te vas, no sé, pues a Drupal o tal. Bueno, pues esas son sencillas. ¿Cuáles son las que hacemos nosotros? Pues hacemos de gran medio de comunicación cuando hay una hemeroteca en un sitio, en una máquina con una estructura, luego resulta que se cambió de CMS y hay otra base de datos por ahí con otra estructura completamente diferente y sus URLs, más luego, oye, tenemos también estos datos aquí que de la migración anterior se nos han quedado colgando, pues como no piden pan, vamos a recuperarlos también, más luego tenemos que atender a lo que está hoy online, entonces bueno, se forma... Veo tu drama y sumo a, por el camino, han cambiado 3 veces de equipo técnico
que no está documentado nada por ningún lado. Lo que le transfirieron unos a otros más lo que han ido aprendiendo es más o menos lo que se han ido encontrando. Total, que llegas a tener una foto definitiva que es la de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o vamos a ver por dónde salimos en esta. Y claro, ahí es donde hacen falta, pues eso, expertos, ¿no? Y profesionales como tú, como en el caso de CMS Mag, donde vais guiando, ¿no? De, oye, esto va por aquí, esto va por allá, y luego vamos a atender al caso particular que tenéis, que tiene un poquito pinta de drama en general, más que de alegría. Sí, sobre todo además porque hay que ser muy puntilloso, ¿no? Porque hay que atender a muchísimos detalles y normalmente pues del medio pues tampoco colabora, porque como te decía antes, son tareas muy tediosas y luego al final la cosa se complica un poco cuando no solo quieres migrar, sino que además quieres meter cambios, ¿no? Cambios en la taxonomía, cambios en la estructura de URLs. Bueno, o sea, aquello puede ser la obra del Escorial tranquilamente. Entonces, parece que estamos hablando del Armagedón, ¿no? Pero así se entiende muchas veces que en gran medio de comunicación haces una migración y si no pierdes tráfico ya puedes ir descorchando el champán, pero el bueno, el de la Fórmula 1, ¿sabes? Sí, ¿no? En principio, claro, con tal complejidad, pues el sistema, la migración tiene que ser automática. Siempre tiene que haber unos ingenieros que se trabajen un buen script, un script de migración, y al que tú le estés dando órdenes, ¿no? Por ejemplo, con las URLs. ¿Qué sería lo ideal? No cambiar las URLs, ¿vale? Porque para Google una URL es como una especie de ID. Pero bueno, en el mundo real, pues muchas veces dices, oye, vamos a simplificarlo, vamos a reducir categorías, vamos a reducir tags. Bueno, depende un poco también del objetivo en cada momento. Luego te cuento un ejemplo con este que estás diciendo. Entonces es muy fácil cambiar las URLs y en ese sentido muy importante las redirecciones. Pero claro, con el panorama que teníamos antes hay que hacerlo de forma automática. Entonces tiene que haber unos ingenieros que reciban las instrucciones y corran el script en un sitio de test y entonces pues tenemos que ser la redacción. En general todo el mundo que se pueda ver afectado, porque con un cambio de CMS se ve afectado ventas, se ve afectado marketing, se ven afectados todos los departamentos. Y bueno, lo ideal es ir puliendo, mejorando ese script hasta que se llegue a un punto en el que sea aceptable migrar, que puede ser que no sea perfecto, pero puede ser que ya sea aceptable. Y luego una capita manual, ¿no? Igual, claro, para hacer un pulido. Exactamente. Y ¿por qué es la migración súper importante? Yo cuando hago asesorías a medios de comunicación les digo dos cosas. Lo primero, que yo les voy a ayudar a elegir CMS, pero que eso es la primera parte del camino, ¿vale? Luego está la migración. Si tú haces la migración, por muy bueno que sea el CMS, si caes a plomo con la audiencia, pues te quedas con la sensación de que el CMS es malo. Y no, el CMS puede ser estupendo, pero has hecho mal la migración, has liado a Google, puedes caer perfectamente a plomo. Entonces, importantísimo sobre todo el tema de las URLs, ¿vale? Hacerlas uno a uno, porque yo he estado en algunos casos, ¿no? En los que hace muchísimos años, en los que los ingenieros, por ejemplo, dijeron, Jorge, tienes millones de URLs, ¿vale? Y de la mayoría no hay creía nada que de ibas a tráfico. decir, Jorge, tienes millones de dinero. Digo, wow. No creo que eso suceda nunca, pero yo no pierdo la esperanza. Oye, pero tienes de URLs, afortunado tú. Entonces ellos miraron, porque son muy cucos, y dijeron, mira, de estos millones hay un montón que no reciben tráfico. Entonces vamos a coger las que reciben algo de tráfico y redireccionamos esas. ¿Qué pasa? No es una buena práctica, ¿vale? Porque aunque no reciban tráfico, pueden tener enlaces de autoridad, por ejemplo. Entonces, y luego para los ingenieros, pues al final es una tarea que pues, de migrar 200.000 a migrar 500.000, bueno, pues un Excel más grande, tampoco es tanto trabajo, pero sí que es súper importante migrar todas las URLs uno a uno. Si puedes dejarlas como están, casi mejor. Yo he estado también en migraciones en las que el medio ha dicho, prefiero no liar a Google, migro con las mismas URLs y luego las mejoras las hago ya como desarrollo evolutivo. Ajá. Digamos que es otro enfoque que puede ser también válido y quizá un poquito más conservador. En cualquier caso, en las migraciones en las que yo he estado, las que mejor han ido es cuando se han hecho por razones positivas, ¿no? En plan, bueno, yo voy a migrar
pero no voy a migrar porque esté harto con el partner, o no voy a migrar porque el CMS esté petardeando y se caiga de vez en cuando. Voy a migrar porque he visto que hay unas mejoras, un nuevo CMS que me va a traer nuevas mejoras. Entonces, bueno, las razones, ¿no?, por las que se migran, yo creo que también son importantes en cierto sentido, ¿no? Hay a veces que no tienes más remedio y entonces el proceso, y tampoco tienes muchas ganas, ¿no?, de liarte la mano a la cabeza, la manta a la cabeza, y ahí es un poco más complicado, ¿no?, lidiar con todo el equipo. Si en el caso de que dices, bueno, venga, voy para adelante, esto es como hacer una hipoteca, ¿no? Venga, voy para adelante, compro el piso y voy con la hipoteca. O por lo menos, habría que por lo menos procedimentar un poco, ¿no?, aunque sean 3 pasos mínimos que hay que tener en cuenta, ¿no?, antes de ve a por ello, vale, pero hace estas 3 cosas, ¿no? Sí. Yo he estado en migraciones, ¿no?, en las que el cliente pues no se involucraba mucho, lo dejaba todo en manos de la empresa de CMS, tampoco había nadie in-house que velara mucho por el tema, y entonces todo fue como un poco salvaje, ¿no? Y entonces el uno por el otro, la casa sin barrer. ¿Qué recomiendo yo siempre? Pues sobre todo que haya alguien in-house dentro del periódico que sepa un poco lo que está haciendo, ¿no? Porque el partner es el partner y quiere hacer las cosas lo mejor posible, pero siempre tienes que cuidar tu propio gallinero. Total. Eso por descontado. Y lo segundo, tener un sistema, ¿no? Es como tú dices, esquematizar un poco las cosas. De primera, bueno, yo en todos los proyectos en los que he estado, y hace muchos años que me dedico a proyectos que no edito más que, bueno, CMS Mag sí, pero en general en periódico, no edito mucho contenido y llevo muchos años con tema de project management, pero relacionado con editorial. Y siempre veo que cuanto más tiempo dedicas a la parte de planificación del proyecto, mejor sale luego. Mejor te va luego, claramente. Más contento está el equipo, mejor es el resultado. Otra cosa es que digas, oye, me voy a tirar planificando 3 meses. No, hombre, eso no. Vale, un poco de planificación. Hasta dónde quieres llegar con la planificación o el nivel de detalle, creo que ya depende un poco de cada uno. Yo siempre recomiendo que ni mucho ni poco, ¿no? Con que hables con todos los equipos involucrados, no solo con redacción, sino como comentabas, con marketing, con ventas, para saber un poco todas las necesidades del nuevo CMS y cosas que ellos no quieran perder. Y yo también le pregunto mucho a mis clientes qué quieres ganar, ¿no? O sea, qué características te da igual perder porque no las usas, cuáles te quieres llevar y qué otras quieres ganar con el nuevo CMS, que es un poco independiente de la migración, pero también aprovecho para decirlo eso. Entonces, una buena planificación, ¿vale? Hablar con todos los departamentos, con un cronograma de Gantt, por ejemplo, ¿vale? Y que cada uno sepa cuándo se van a requerir sus servicios y qué es lo que tienen que hacer específicamente y cuánto tiempo tienen, ¿no? Todo eso aprobado por la gerencia aporta una tranquilidad, sí, que normalmente a las 2 semanas se rompe, salta por los aires, ¿no? Pero por lo menos hubo 2 semanas de tranquilidad, sí, y estuvo todo bajo control. Bien. Durante 2 semanas. Luego, obviamente, una vez que hemos planificado, ¿no?, que hemos evaluado el coste de migrar, también pasa, que clientes me contactan y me dicen, mira, Jorge, yo estoy aquí, estoy absolutamente descontento, vamos a hacer, asesórame. Pero luego empiezas un poco a planificar y ves que muchos no se lo pueden permitir, ¿no? Porque una migración es costosa, y sobre todo de medio de comunicación. Más luego el nuevo CMS, si tiene algún fee, etc, etc. O sea que incluso hay a veces que en la fase de planificación o evaluación, el propio cliente se da cuenta de que expectativas versus realidad no están al nivel, o por lo menos en este momento, quién sabe si en el Bueno, pero por lo menos ya le has dado un primer vistazo de cómo profesionalmente tendrías que hacerlo y le has ayudado a identificar donde puede haber un primer problema, y es que te vas a meter en Malagón porque tu organización no está preparada para ello, ya sea económicamente o ya sea a nivel organizativo o porque no tienes los perfiles necesarios. Entonces, eso ya en mi pueblo se llama advisory, wisdom y ahorro de coste. O sea que, por lo menos ya, antes de entrar, ya les ha solucionado un problema. Y eso es muy valioso también. Eso es. Y luego una cosa que no todo el mundo hace en esta fase de planificación es arreglar tu site actual, ¿vale? A lo mejor te conviene reservar un poquito de tiempo y limpiar los enlaces rotos, por ejemplo,
enlazar mejor, simplemente porque lo quieres hacer, o mejorar directamente, antes de migrar, mejoras la taxonomía en el site de origen. Yo creo que eso también es aceptable. Te diré que no se hace muchas veces. Yo en ese caso nunca me lo he encontrado. Siempre es, bueno, ya que estamos en el jaleo, hacemos el jaleo, salimos del jaleo y luego ya vamos arreglando lo que no vamos encontrando. Yo alguna vez lo he hecho, ¿no? Por lo menos, aunque sea mirar, ¿no? Que el origen está bien cuidado también, ¿no? Porque si el origen está completamente descuidado, se juntan el hambre con las ganas de comer, claro. Bueno, pues es algo que se puede hacer, que normalmente no se hace. Bueno, luego está el tema de la ejecución, que ya hemos hablado un poco de ello, que normalmente son scripts automáticos, tantas pasadas como se necesite, se va depurando, y cuando ya se tenga una versión con la que todo el mundo está de acuerdo, se ejecuta. ¿Cuánto puede durar este proceso? Pues no creo que haya una duración estándar. Tú en tu experiencia, ¿cuánto te han durado un poco las migraciones? Depende también un poco de los stakeholders, ¿no? Que los llamamos. Y también dónde quieras terminar lo que es la migración. Porque claro, como hay distintos departamentos, ¿no? Distintas partes dentro de la organización que se ven afectadas, pues claro, lo que es técnicamente puede durar un momento concreto, que está muy delimitado, pero claro, las repercusiones o consecuencias que tiene se extienden más en el tiempo, para ver si todo ha ido correctamente o no, y cuando decimos, ok, migración hecha, check, y sabemos que estas cosas han ido bien, estas están por mejorar, estas nos han salido mal, y tenemos que entrar a cambiar o modificar, que es algo también que puede suceder y no pasa nada por ello. Entonces, la duración, pues depende un poco de cada uno dónde lo quiere hacer, porque lo que es la migración propiamente técnica, pues puede llevar unas horas o un poco más, pero lo que es ya la repercusión, ahí el camino se hace más grande. Y para mí lo fundamental, y me he encontrado con algunas, tanto en cambio de versiones, que es otra cosa que no esto, como en migraciones, es ten preparado la vuelta atrás. Importantísimo. Yo siempre también, cuando hago project management, cuando se ejecuta, hay que hacer una última fase que es de evaluación, que yo normalmente lo llamo post-mortem y la gente me mira un poco raro, pero yo siempre lo he llamado así. No sé cómo llamarlo para que suene un poco mejor, ¿no? Pero lo importante de esto es que tienes que evaluar que efectivamente has conseguido los efectos deseados. Además, después de un proceso que hemos dicho que es tedioso y penoso para todas las partes. Sí, una de las partes que igual lo estamos suponiendo, ¿no? Porque estamos metidos en todas estas historias y lo llevamos ya incluido de serie, que es la medición. Es decir, tú una migración la haces para mejorar, pero siempre que tengas capacidad de medir, porque si no, no sabes de dónde venías y a dónde llegas. Con lo cual, la medición es fundamental en el proceso, sobre todo para el después, porque como tú decías antes, bueno, lo normal es que igual caigas un poco en tráfico, y eso puede ser un KPI que tengas que medir, pero a lo mejor hay otros, como relevancia, como autoridad, u otra serie de cuestiones que tienes que tener en cuenta también, y que en tu scope de trabajo tienes que incluir una parte que tenga que ser métricas y definirlas previamente, porque cuanto más las defines previamente, más claro tienes el objetivo del resultado que quieres obtener. No, viendo lo costoso que es, normalmente con no perder tráfico en general, yo creo que la gente se da con un canto en los dientes, pero lo comentamos hace unos programas también, un caso, el de WooCommerce, que habían hecho un rebranding, en vez de WooCommerce se llamaban Woo, al quitar commerce, quitaron commerce de la marca y commerce desde el cuerpo del texto, y cayeron a plomo en Google porque la gente buscaba commerce. Entonces Woo todavía no lo conocía nadie, no lo buscaba nadie, estuvieron un mes, vieron que se habían dado el piñazo padre, e hicieron rollback, volvieron atrás y funcionó. O sea que siempre hay que tener un plan D, que es, las he pasado canutas, he trabajado muchísimo, pero si no funciona, tengamos un plan para volver atrás, importantísimo desde mi punto de vista, y sobre todo con el caso de WooCommerce, que funciona. Ellos han conseguido el nivel anterior. El rebranding otro día será. Lo siento por la gente de marketing, pero a veces SEO manda. Sí, ¿no? A la hora de organizar, ¿no? Un poco lo que decíamos, una parte de cómo se organiza el propio
la propia migración, yo siempre recomiendo en ello formar un equipo de trabajo. Yo creo que es clave, ¿no? Porque multidisciplinar. Exacto. La gente sabe qué es lo que pasa, la gente tiene información, tiene visibilidad, o estarán de acuerdo o no, eso ya cada uno como es, pero por lo menos hay información, hay visibilidad y hay claridad, ¿no? Que dentro de las organizaciones siempre es importante, ¿no? El hecho de que la gente sepa qué es lo que pasa, porque de esa manera se pueden sentir involucrados. Además es un poco el trabajo del Product Project Manager. Eso es. Es que todo el mundo, que haya una figura, ¿no? Dentro de los periódicos, esa figura además se ha puesto muy de moda desde hace unos años, que es alguien al que tú puedas acudir y siempre sepa en qué estado está cada cosa y tenga también las métricas en la cabeza, ¿no? Y sepa un poco tendencias del mercado y bueno, es un poco como el líder de producto. Y yo creo yo creo hoy en día que no hay ningún periódico que prescinda de los... Bueno, aquí había mucha lucha. Hace 20 años la figura del Project Manager se utilizaba mucho en Estados Unidos y en otro tipo de proyectos. Luego se llevó también a todo tipo de proyectos, incluso de contenido. Y bueno, pues ahí hemos estado nosotros también en ese fregado. Y lo cierto es que, pues eso, hace 20 años las redacciones no veían con buenos ojos este tipo de perfiles, porque decían, ¿y este qué? ¿Este viene a qué? ¿A quitarme a mi poder, cuota de presencia? ¿Y este es el que me va a dirigir a mí? ¿Pero este es mi jefe? ¿O quién es mi jefe? ¿O mi jefa? ¿O quién está? Entonces, sí, en esos momentos maravillosos que hubo pendulares y circulares continuamente en las redacciones de fusión de redacciones, etcétera, etcétera, poco a poco la figura del Project Manager en los proyectos digitales fue ganando mayor presencia y también mayor respeto por el resto de los compañeros, porque ven que aporta mucho conocimiento que los periodistas no tienen ni tienen por qué saber, porque tienen que estar centrados en otro tipo de tarea, y hay otra gente que se dedica a la gestión del producto digital, que es fundamental y que no es solo lo que es el propio contenido, hay mucho más ahí. Luego estamos tú y yo, ¿no? Que somos periodistas, pero también hemos evolucionado también, o sea, en este sentido, o sea, que tampoco somos figuras tan ajenas. Hay product managers también que pueden ser más de analítica digital, otras cosas, sí, pero hay también muchos periodistas que hemos evolucionado en ese sentido. Sí, o sea, dentro de la casa es importante tener informada a la gente y darse cuenta que también hacen falta perfiles digitales que ayuden un poco a eso. Antes había dicho yo, actualización o cambio de versión y migración. Ahí hay una diferencia y hay veces que se confunden. Claro, hay realmente muchos periódicos grandes no, pero medios y pequeñitos sí que usan mucho código libre, ¿no? Y lo que ha habido mucho en los últimos años son actualizaciones y migraciones, que son cosas completamente diferentes, ¿vale? Las actualizaciones suelen no dar problemas, aunque hay CMS que incluso las actualizaciones pequeñitas dan problemas, pero lo interesante es coger un CMS que ya no vaya a tener migración, que son saltos de tecnología que suponen un antes y un después, que son realmente pasos adelante y que hay que hacer una migración. ¿Vale? Entonces, yo creo que hoy en día todo eso está bastante solucionado, tanto Joomla como Drupal en sus últimas versiones ya han solucionado eso, pero Drupal, por ejemplo, tiene un montón de gente en Drupal 7 porque ahí hay un salto tecnológico. En el último programa lo comentamos. Efectivamente. Y WordPress yo creo que es lo bueno que ha hecho, ¿no? Que si tú coges un WordPress, hoy en día instalas un WordPress 2 y lo quieres actualizar a la última versión, se actualiza. O sea, nunca han tenido ese escalón y luego también las actualizaciones son bastante... no suelen dar problemas también testeadas, yo creo que es una de las cosas buenas que tiene. Entonces, si utilizas código libre, puedes utilizar los 3 grandes de toda la vida, pero hay mucho código libre, ¿no? Aparte de estos 3, asegúrate de que no vaya a haber ninguna migración de este estilo, porque son rupturas, o sea, el CMS anterior y el siguiente se llaman igual, pero lo que hay por debajo del capó es totalmente diferente y hay que hacer una migración que normalmente son costosas. Me contaste que tú una vez hiciste bricomanía, que era que te migraste tú un Joomla, bueno, que te cambiaste de versión, ¿no? De Joomla 3 a 4, ¿no? Y esto con mis manitas, ¿no? Sí. Bueno, yo tuve en mis tiempos, cuando trabajábamos en Yahoo, en mis ratos libres tuve una web. Siempre me ha gustado tener proyectos personales en mis ratos libres, también incluso para aprender. Entonces, normalmente empiezan sin ánimo de lucro, pero con los años empiezan a
empiezan a hacerse más grandes y al final, pues chico, si hay algo de ánimo de lucro, pues no hay ningún problema. Pues con Joomla... A diferencia de OpenAI. Pues mira, con Joomla, yo lo lancé antes del 1.5, hubo una migración en 1.5, pasaron a 2, hubo otra migración en 2.5, pasaron a 3 y es a partir de 3 cuando ya se ha solucionado, ya son actualizaciones. Pero claro, yo que no tengo un perfil técnico, con cada migración de esas no estaban además muy bien pulidas, no se lo habían trabajado demasiado. Yo migraba y todo eso después petardeaba bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que ya lo han solucionado y de 3 a 4 la migración desde mi punto de vista es pues, modélica. O sea, vale, vas a hacer un salto, pero te has currado el script, funciona perfectamente, oye, ahí chapó. Pero sí que las anteriores, bueno, me han dicho que tengo que hacer esto, yo lo hago y rezo a los santos, sí, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera. Y había muchas veces que había cosas que, bueno, el site seguía arriba, pero luego de vez en cuando te daban errores, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esa fue una de las razones por la que Joomla probablemente haya perdido cuota de mercado. Redirecciones. Redirecciones, decíamos antes siempre, redirecciones 1 a 1. Pero hay a veces que tienes origen, pero no tienes nada en destino que se adecue, ¿vale? Tienes que buscar, ¿Canonical o qué? Tienes que buscar lo que se adecue mejor y si no tienes nada a la portada, pero ya sabes que ese contenido lo has perdido, ¿vale? Hay muchas veces, ¿no?, que se hacen redirecciones y origen y destino, tú piensas que se parecen, pero a Google no le parecen igual. Y entonces ahí hay lío. Hace poco se ha hecho un CSI de la web de Pocoyo, que ha pasado esto, han hecho una migración. Vaya giro de guión que le has pegado a esto, ¿eh? Una migración y bueno, ellos rankeaban muy bien en adivinanzas de niños, cuentos infantiles y han hecho las redirecciones, pero las páginas de destino a ojos de Google no se parecen tanto a las de origen y le han caído a piñón. No es medio de comunicación, pero ilustra perfectamente lo que Pocoyo está llorando. Dices. Pocoyo está que no levanta cabeza. Pobre. El pobre. En cualquier caso, el diablo está en los detalles, ¿no?, con las migraciones. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, está el tema de las redirecciones, pero luego dentro del cuerpo del texto tienes que cuidar de los embebidos, ¿no? A lo mejor hay embebidos de código de Twitter antiguo que los vas a migrar y van a dar un error. Hay que mirarlos, pero es que embebidos puede haber de podcast, puede haber millones. Entonces, todo eso, bueno, casi lo ideal es que te migres a un CMS, que todo eso lo trate... Lo trae ya en el core, ¿no? Claro, lo traiga en core y con solo meter el ID del tweet o el ID de YouTube, él ya se encargue de actualizar el código. Pero normalmente vamos, cortopegamos en el cuerpo del texto y todo ese tipo, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cosas que en origen están despublicadas, pero tú coges la base de datos, te la llevas y lo publicas todo. Puede que haya problemas, puede que no. Imagínate que se ha despublicado algo por temas legales y tú de repente lo afloras. Vuelve a aparecer otra Te vez. Puedes llevar una buena leche, la verdad. Sí. Sobre todo con el tema de protección de datos, que ahí meten multas una detrás de otra. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Tú decías con ese antes, mejorar los contenidos antes de la propia migración. Me ha llamado la atención porque normalmente... Sobre todo corregir errores. Sí, puedes ¿no? mejorar, pero depende un poco de la fase de planificación, el alcance del proyecto. Y eso Ya. también lo tienen que definir todos los stakeholders. Y bueno, pues si el de origen está muy mal, yo creo que es preferible arreglar los enlaces rotos, arreglar un poco la taxonomía. Si tienes una taxonomía con 6 tags iguales, no sé, Mariano Rajoy, M. Rajoy, Mariano Rajoy Bray, a lo mejor es preferible que lo refundas en origen y te ahorras esos problemas en destino. Pero ya es definir un poco el alcance del proyecto. Sí, como normalmente, ¿te acuerdas de aquellos años en los que se recomendaba etiquetar los contenidos a mogollón? Venga, aquí, todos los que salen aquí hay que etiquetarlos y a lo mejor te encontrabas un artículo o un reportaje o una URL, ¿no? Un contenido con 25 etiquetas. Ya me he llegado a encontrar en un blog de financiero. Me he encontrado etiquetas del tipo Juego de Tronos, o sea, cosas que dices, ¿esto qué tiene que ver con el mundo bancario? Nada. Pues bueno, ahí estaban, y no ni una ni dos, o sea, decenas y decenas de etiquetas que dices, primero, este tipo de contenido nunca tenía que haber sido publicado aquí.
Segundo, si lo has publicado, ¿qué tiene que ver Juego de Tronos con un blog financiero? Claro. Nada. ¿Por qué? Porque cuando llega y vas a una migración, de pronto coges en una herramienta o en un Excel o donde sea y te empiezas a revisar URLs y empiezas a ver etiquetas y tal y dices, o sea, que mi sitio, que en teoría es de este tipo de temática, hemos creado contenido de esta otra temática y tengo etiquetas que responden a una URL que por tanto le estamos diciendo a Google o a cualquier indexador que mi sitio habla sobre este tipo de temáticas, es decir, estás desparramando tu zumo de contenido, claro. Pues igual no tiene ningún sentido. Algo muy interesante es que ya el CMS de destino tenga capacidades de inteligencia artificial y que te ayude también a taguear bien el contenido. Entonces, como vamos a ver, hay CMS que te leen el cuerpo del texto y te sugieren, y tú simplemente seleccionas. O directamente hay un diccionario de tags, detectan, y si quieres meter una nueva, pues ya lo... Esto hasta hace 5 o 6 años normalmente se solía hacer de dos maneras, porque era la típica con los desarrolladores y con el cliente en este caso, donde les decías, no, mira, para establecer las relaciones hay que hacerlo en el CMS de dos maneras. Tienes que tener, un etiquetado automatizado, que eso va contra una base de datos estándar a nivel mundial, que existen y se pueden realizar, y una segunda es la manual, que el redactor o la persona que vaya a generar el contenido que pueda escribirlo generalmente en base a un tesauro que ya existe, para que no se nos vaya la olla y no tengamos las 7 versiones de una misma etiqueta nombradas con mayúscula, minúscula, una entre medias, un guión, un no sé qué, para que haya un poquito de uniformidad. Entonces, con esas dos opciones. Hoy en día, con inteligencia artificial, como tú dices, todo eso se puede facilitar mucho más porque te da una sugerencia, tú la aceptas o no, o si no, vas para ahí. Y sabes que siempre va a ir enfocado a donde tú quieres, ¿no? Muy bien. Vamos con ronda rápida de batallitas. Hombre, te voy a contar algunas en las que yo he estado involucrado y ya pasamos a hablar con los verdaderos expertos que tenemos esperando. Una migración que hice en Yahoo, te lo he contado un poco por encima, ¿vale? Los ingenieros en Bangalore se negaron a hacer todas uno a uno, hicieron un poco las que tenían algo de tráfico, se perdió 20% de tráfico con eso. Incluso y migramos bastantes y que tenían tráfico. Recomendadísimo migrar todas, ¿vale? Una que en mi proyecto personal que tenía de ofertas de videojuegos, que lo monetizaba con una afiliación, se llamaba Game Me Money, ya aquello yo me cansé y también aquello dejó de ser un negocio porque nos traíamos los videojuegos de UK sin pagar demasiados impuestos y eso ya lo cortaron. Y bueno, pues intenté vender el site, pero me ofrecían tan poco que dije, bueno, voy a experimentar con él. Y lo que hice fue migrarlo de Joomla a WordPress, pero sin hacer redirecciones, a ver qué pasaba. Digo, porque a ver si la autoridad de dominio, a ver qué autoridad tiene. Y la autoridad pasó a hacer de 0,001, o sea, bien. No lo hagáis nunca. Pero bueno, era de prever, ¿no?, que iba a pasar eso. Hice, bueno, en esta no estuve yo muy involucrado, pero sí estuve atento. Hicimos una migración en acierto.com, el comparador de seguros, por ejemplo. Los dueños eran súper perfeccionistas y para más INRI alemanes. Sé que lo hicieron todo fantásticamente bien. No había tantas URLs y aún así no les salió bien. No, y sí que te estoy hablando de hace 10 años y yo creo que también la tecnología ha mejorado mucho. Pero vamos, yo creo que ellos lo hicieron fantásticamente bien, redirecciones uno a uno, y no fue bien, perdieron tráfico. Y nunca supimos la razón por la que a Google no le gustó. Y luego estuve trabajando un tiempo en un CMS grande de los españoles, ¿no? Y cuando llegué me dijeron, oye Jorge, tenemos este site que hemos lanzado, el cliente no ha colaborado, pero nosotros no podíamos estar indefinidamente con el site sin lanzar, entonces hemos lanzado como estaba. Y entonces aquí tienes una base de datos de 5.000 artículos que están huérfanos, que no tienen ni categoría, ni tienen sección, ni tienen tag. Entonces ahí lo llevas y ponte a ello, machote. Vale. Y dije, gracias, un precioso recibimiento.
Jorge, te voy a decir, ¿tú qué crees que hizo Jorge? ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo Jorge, lo siento mucho. ¿A quién le echas ahí la culpa? Pues probablemente lo que te decía, el cliente no cuidó mucho de su corral y yo, pues chico, llegué allí y dije, es que si me pongo a hacer esto no hago otra cosa en 3 meses, ¿sabes? Y tenía más de 10 clientes, ¿sabes? Que atender. Entonces, caso de fracaso, pero también por falta de colaboración del cliente y estas cosas pasan, ¿no? ¿Tú qué tienes ahí en la recámara? Bueno, estamos hablando mucho en general siempre de medios de comunicación, pero pensemos también en los corporativos. No solo medios de comunicación en sí mismos, sino también empresas que tienen su medio de comunicación propio para dar información corporativa sobre la entidad y demás. Bueno, yo me encontré de una entidad financiera distinta del ejemplo que ponía antes, pero en este caso se hizo muy bien. Se hizo muy bien porque todo lo que estábamos diciendo antes de vamos a hacer un plan, vamos a involucrar a la gente, vamos a hacer a la organización, vamos todo, equipo técnico, equipo tal. Y estamos hablando de que en este caso había por el lado del cliente 1, 2, 3, 4 empresas distintas que gestionaban la parte de desarrollo y IT. 4 empresas distintas. Es que, a ver, si trabajas con recursos, eso es hacer trampas. Bueno, no sé si es hacer trampas, pero había 4 empresas. A donde voy es a que a veces no es solo el coste de comunicación interna de la propia empresa, sino también de la cantidad de proveedores que tienes que alinearlos, ponerlos a todos en el mismo sitio, trabajar con ellos, echarle muchas horas y mucha paciencia a comprender todas las dificultades que tiene cada uno y lo que puede sacar cada uno, pero en este caso se hizo. En prácticamente 2 meses el proyecto en total, desde que se inició hasta que no me refiero a la puesta en producción, sino a las repercusiones que decíamos antes, 2 meses en total, resultado, crecimiento de un 60%. Magnífico. O sea, esto es un caso de éxito. De hecho, internamente dentro de la entidad, pues alguna persona se puso una medallita, con razón, porque se hizo muy bien ese proceso y yo la verdad es que me quedé muy contento porque dije, mira, se puede trabajar bien, se pueden hacer las cosas bien y demás. Y luego, esto ya, cuando tú juegas a los videojuegos con tirachinas y esas cosas, en lainformación.com hicimos algunas migraciones y demás, y estamos hablando de millones de URLs, y funcionaron bastante bien. Esa máxima que tú has dicho de no caigo en tráfico, igual hubo una caída de décimas en tráfico, pero migración de millones de URLs y funcionó muy bien. Que las muy paquetizamos. Bien. Porque aunque no crezcas, te quedas como estás, pero ya ha sido un CMS que tiene muchas más capacidades, que Core Web Vitals fenomenal, que va mucho más rápido, tienes todos los mimbres, ¿no? para crecer. Hay una parte, justo ahora que recuerdo con que yo creo que en este proceso se hizo muy bien, aparte de que el equipo técnico era de muy alto nivel, y fue el hacer un buen análisis previo, no solo cualitativo de dónde estaba tal, sino también del tráfico y volumen, ¿no? Esa es la matriz, más o menos, donde salían esas dos. Y se tomaron las decisiones hacia cuál primero había que hacerlo, porque la migración no fue de una para todos, sino que fue secuencial en función de esos volúmenes. Bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver poquito, vamos a ver a poquitos, y al final salió bastante bien, ya te digo. El resultado total fue igual una pérdida de décimas en tráfico, pero no hubo ninguna caída, y a partir de ahí hubo un crecimiento orgánico, ¿no? Con lo cual, pues muy bien. Pues hablando de casos de éxito, yo precisamente he tenido uno reciente con VAP Software, que tienen el CMS Comitium, y tenemos al aparato a Gerard Artés, cofundador y CEO de VAP. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? ¿Vosotros? Ahí está Gerard. Hola, Gerard. Hola, muy bien, encantado bien, ¿no? de tenerte por aquí en el programa. Un auténtico lujo. Encantado. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado yo, gracias, chicos. Del 1 al 10,
¿Cuánto disfrutas y gozas las migraciones, Gerard? Buena pregunta. No, disfrutarlas las disfruto. Vaya Dan por Dios. alegrías también, aunque no lo parezca. Pero no sé, si te tengo que valorar, te pondría un 6 o un 7. Hay algunas que son realmente tediosas, complicadas, pero el disfrute final de ver que las cosas han funcionado, que el tráfico no cae, sino que al cabo de unas semanas o pocos meses ves que el hecho de cambiar de CMS, hacer una buena migración con todas las mejoras que supone el cambio a nivel de usabilidad, a nivel de optimización publicitaria, a nivel de Core Web Vitals, a nivel de un montón de trabajos y elementos que implican ese cambio, pues tiene su gracia. También te digo al contrario, ¿eh? Puedes hacer un gran proyecto, pero como la migración te equivoques, el proyecto se va al traste. O sea, puedes hacer un fantástico diseño, puedes hacer lo que tú quieras y más, que sea todo de 10. Como no hagas bien la migración, pasa todo a ser un 0 y tienes un gran problema. De todo lo que hemos dicho o de cosas que nosotros nos hayamos dejado en el tintero, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas claves que hay que tener? Que son, yo creo que las que pueden marcar un antes y un después, ¿no? En la migración, que son las verdaderamente importantes. Quizá 2 o 3 son pocas, pero te diría, 1, análisis inicial, básico, imprescindible. Acabar con un funcional técnico y tener los datos claros de tráfico, volúmenes, etcétera, etcétera. Básico, imprescindible. Saber a qué nos enfrentamos. 2, lo habéis comentado antes, de forma muy correcta, imprescindible redirecciones 301 1 a 1, ¿vale? En caso que tengas que hacerlas. Si puedes imitar URLs, muchísimo mejor. Y si me dejas una tercera y una cuarta, te diría enlazado interno, 301-404, mucho ojo, y control de calidad. Eso lo habéis comentado antes también, ¿no? Esa pasada más manual, revisión manual, casi automática, semiautomática, para ver que las cosas están en su sitio. Y por aquí en medio hay 250 cosas más, desgraciadamente. Tema de presupuesto, que nosotros no hemos hablado absolutamente nada, pero vosotros es vuestro día a día. ¿Qué cosas necesitáis que el cliente os facilite para presupuestar de verdad? Porque me imagino que a ojo eso es imposible de saber. No, imposible, imposible. Bueno, la experiencia también te va marcando, no sé, unos baremos, dependiendo volumen. Volumen es importante porque el tiempo de migración y potenciales problemas con volumen se dispara. No es lo mismo un proyecto de 3 años que un proyecto de 15 años. El volumen es brutal y hace 15 años habían cosas que quizá no están ahora, con lo cual vas a tener ciertos problemas con contenido muy antiguo, con lo cual eso es un factor importante. Y volvemos a lo mismo, el punto inicial que os decía de analizar bien a qué nos enfrentamos. En base a todo eso, se tiene que hacer un presupuesto. A nuestro modo de entender, tú puedes mirar 18 WordPress, cada WordPress es distinto, dependiendo de los plugins, dependiendo de lo que se le haya metido, con lo cual es un desarrollo bastante a medida, con lo cual el presupuesto también va en consonancia y también es un presupuesto también a medida a lo que nos vamos a enfrentar. De manera que es difícil de responder, Jorge, no hay una fórmula mágica. Vale, el tema que me pasó a mí con el cliente este que no colaboró y se lanzó, ¿vosotros cómo lidiáis con clientes que quieren hacer la migración pero no son realmente conscientes de todo el trabajo que hay detrás por su parte? Es complicado porque una migración es muy técnica y los editores o responsables de los medios no siempre tienes la posibilidad de tener un interlocutor válido con conocimientos técnicos, de manera que ahí tenemos que jugar a intentar siempre colaborar con el cliente. Él es quien conoce realmente el contenido y la historia del medio, con lo cual lo necesitamos. Y después, si en la parte técnica no puede aportar absolutamente nada, pues bueno, tampoco es demasiado problema porque ya estamos nosotros, pero sí que necesitamos una mínima colaboración nos pasa muy a menudo. Vamos a mirar un site de 300.000 contenidos, pero tiene 600.000 tags, etiquetas. WordPress, vas poniendo comas por cada noticia, pues suma, resta, multiplica, tienes más URLs en tags. Claro, no puedes coger técnicamente y cargarte 700.000 URLs así a lo gonzo y no decirle nada al cliente, ¿no? Porque me imagino que se dará cuenta. De manera que siempre necesitas un mínimo de colaboración. Y si no aporta desde un punto de vista más a bajo nivel, más técnico, por lo menos desde un punto de vista contenido, sí o sí tiene que colaborar. Nosotros no nos hemos encontrado nunca
que el cliente dijera, no me expliques nada, haz lo que consideres y tira para adelante. Gracias a Dios nunca nos hemos encontrado en esa situación. Clientes que tenían que hacer tareas súper tediosas y al final pues no las hacían. Entonces, bueno. Eso también puede ser. Gerard, cuando decías antes que el volumen determina para el precio, entiendo porque es más horas de trabajo, ¿no? Más horas de análisis, más horas de revisión, más potenciales problemas que cuesta ver. Claro, cuando te enfrentas a un proyecto de 1 millón de URLs, 800.000, 600.000, es complicado asegurar que no se te escapa nada. Ejecutas procesos que te dan que 80-90% de match, ese 10% cuánto de importante es y que se te puede escapar. Esos contenidos de hace 15 años que utilizaban, no sé, una red social X que ya no existe, esos códigos en vez los vamos a identificar. ¿Cuántos son? ¿Son 10? ¿O son un 10% de 800.000? ¿Son 80.000 URLs que van a tener un problema? ¡Wow! El volumen importa. Sí, sí, a nosotros nos importa el volumen. Es menos acotado, bueno, es más fácil acotar con menos volumen y los potenciales problemas se reducen. Esto es como las migraciones durante estos 15 años en distintas tecnologías, me da igual, sean desarrollos a medida o sean open source. Han pasado muchísimas cosas ahí en medio. Ese tramo de contenidos del año 10 al año 12, esos 2 años que iban con un CMS, es un pequeño nicho de contenidos que pueden tener unas particularidades absolutamente distintas al resto que tienes que identificarlo. ¿Cómo lo identificas? Es decir, que el volumen nos importa. Sí, es potencial fuente de problemas, aunque no los tengas identificados en un primer momento, pero es fuente de problemas. Vale, para acabar, nada, que comentar el caso de éxito que hemos tenido nosotros recientemente con cadena de suministro.es. Hemos aflorado mucho contenido que ellos tenían despublicado y lo que habíamos dicho, no han caído, están creciendo poco a poco y están teniendo ya incluso éxito comienzan a tener éxito en Google Discover y todo. Aparte de ese que hemos hecho juntos, ¿qué migraciones o casos de éxito destacarías en tu lado? Pues mira, Jorge, si te digo la verdad, hemos tenido tantas en todos estos años y nos encontramos un poco de todo. Hay veces que afloramos contenido y hay veces que vamos al contrario, a eliminar contenido. Contenido de un párrafo thin content puro que tienes que eliminarlo. De contenido de hace 15, 20 años, claro, ha cambiado mucho nuestro sector. Google y sus normas y sus políticas ahora las tenemos todos, que más que menos, claras. Hace 10, 12 años, no. ¿Qué pasa? Que tenemos migraciones de todo tipo. Casos de éxito, te diría que la mayoría que migramos independientemente de la fuente acaban en éxito. Algunas que están muy mal en origen, pues nos facilita las cosas, ¿vale? Porque como más mal esté en origen, más fácil es que hagamos algo que nos permita dispararnos a posteriori. Las que están muy bien en origen, haciendo las paces, todos felices. Poco más. Vale. Yo creo que por hoy sería todo, pero tenemos programa dentro de 15 días, un especial CMS, entonces te invito también a asistir dentro de 15 días. Pues Jorge, muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros, chicos. Estupendo. Vale, pues vamos de experto de lujo a otro experto de lujo. Queríamos hablar también con otro experto de Protec Media. Oye, perdona, pero qué gusto que nosotros llevamos aquí media hora diciendo que las migraciones, que si son un drama, que si no sé qué, y te llega Gerard y te dice, bueno, hombre, aquí vamos de éxito en éxito. Aquí el que sabe... El que sabe, eso está clarísimo. Y además, sí. Para nosotros, bueno, nos enfrentamos de vez en cuando a una migración, pero ellos es... Casi su modus vivendi, ¿no? Porque cada cliente que consiguen es una migración, porque bueno, tendrán clientes que empiezan desde cero, pero la migración y me ha gustado también oírle, ¿no? Cómo de consciente es de la importancia de la migración para que luego la gente perciba que su CMS es bueno. Eso es. Porque es una parte fundamental. Protec. Vamos con Protec Media, además una empresa muy especial para mí porque incluso estuve con ellos trabajando como asesor y les tengo mucho cariño. Tenemos hoy con nosotros a José Jorge Gómez. Hola José Jorge, ¿cómo estás? Estás con mute.
Hola, José Jorge, No. ¿cómo estás? Ahí, perfecto, se te oye. Perdón. No, decía que muchas gracias por invitarme y siempre es un placer estar con vosotros, Jorge, Manuel, compartir un rato siempre es agradable y además en el entorno de una charla interesante como la que habéis estado teniendo y siempre se aprende mucho de estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, vamos al tema que nos ocupa, tema migraciones. En tu experiencia, los clientes, los grandes periódicos que tenéis, ¿suelen saber un poco cómo va el proceso o sois vosotros los que se lo tenéis que hacer y explicar o ellos pasan un poco del tema y confían plenamente en vosotros? Bueno, pues ya lo habéis ido comentando también, ¿no? Pero hay de todo como en botica. O sea, es decir, yo creo que efectivamente los grandes medios sí son conscientes de lo que significa una migración o del alcance que tiene que tener y de la importancia estratégica que tiene migrar correctamente. En medios medianos o más pequeños a veces no lo tienen tan claro. Es más, nos hemos llegado a encontrar algún caso de algún cliente que nos decía, pensaba si era importante migrar o no y quería empezar desde cero, ¿no? Pues hemos encontrado casos de todo. Por suerte, al final, yo creo que confían en nosotros. También es verdad que cuando un cliente opta por una compañía como Protec Media y nuestro CMS, de alguna forma se pone también un poco en tus manos y tiene confianza en que las cosas nosotros sabemos hacerlas, ¿no? Busca el que los expertos podamos hacerlo. Y en ese sentido lo que intentamos siempre pues, es acompañar al cliente en todo el proceso. Los procesos de migración, que siempre son tediosos, complejos, largos, nos gusta empezarlos desde el minuto 1 y con una muy buena planificación, porque creo, también como habéis dicho, que es vital, no es imprescindible. Definir qué elementos vamos a migrar, cómo los vamos a migrar, hacer un buen análisis en ese sentido, tanto de los artículos que hay, las URLs, las etiquetas, los metadatos, incluso algo que creo que no habéis comentado, pero que nos hemos encontrado en algunos casos y me parece relevante, que es la necesidad de migrar a veces usuarios, ¿no? Registrados, usuarios suscriptores. En muchos casos existe ligado al CMS y es un dato también importantísimo porque de alguna forma está ligado a la monetización del medio también, ¿no? Entonces intentamos siempre acompañarles en ese sentido, guiarles un poco en cómo tenemos que hacer las cosas y sobre todo las precauciones que debemos de tener. Hay un tema fundamental, comentabais antes de no cambiar las URLs, sería bueno. La realidad que nosotros nos encontramos es que en general sí hay cambio de URLs, por tanto hay que planificar muy bien cómo es esos mapeos entre estructuras originales y estructuras futuras en cuanto a secciones, en cuanto a metadatos, una serie de cosas. Y bueno, esas precauciones hay que transmitirlas al cliente. Yo creo que tenemos que trabajarlas juntos, ¿no? Y finalmente apoyarles también en la depuración de los datos de origen, como decíais. Se podría hacer en el CMS original, como dices tú, Jorge, o también durante el proceso. Nosotros tenemos mecanismos para que, en base a los criterios del cliente, durante el proceso podamos también depurar, por ejemplo, esta problemática que nos encontramos todos, de muchas etiquetas que son lo mismo, pero que cambian mayúsculas, minúsculas, un guión o cualquier cosa, ver cómo poderlas compactar, ¿no? Así que nos hemos encontrado un poquito de todo, pero al final intentamos acompañar durante todo el proceso porque nos parece que es imprescindible y vital, ¿no? Y al final queremos conseguir el éxito todos. Las etiquetas salen cuando hay una migración, todos la ponemos, 5.000 contenidos, 50.000 etiquetas. Es una locura, como son gratis. Ya. Si hubiera que dar €1 como en nuestro juego de palabras prohibidas. Que por cierto, te tengo apuntados muy bien y vales. No hemos dicho nada al principio del programa. Yo pensaba que no, esto no estaba. Bueno, vamos a ver. funcionando. A ver si así me salvo de pagarle el euro. Vale, una última pregunta. ¿Vosotros tenéis alguna forma de hacer o alguna herramienta particular o vuestra a la hora de hacer migraciones? Mira, nosotros lo que tenemos tenemos procedimientos y planificación para hacer estas migraciones y es verdad que al final lo que tenemos es un mecanismo propio también de importación dentro del CMS que permite importar los datos de manera bien estructurada y además generando información que nos permite ir monitoreando todo el proceso, ¿no? Herramientas hay, por tanto, en el CMS como tal, desde el punto de vista de importación y desde el punto de vista de la depuración que hay que ir haciendo todo el proceso y la validación final
etiquete correctamente y sobre todo yo creo que la mejor herramienta es una buena planificación y un buen procedimiento. Nosotros trabajamos, comentabas también, creo, Manuel, con el tema de los paquetes, paquetizamos los contenidos, intentamos paquetizarlos para ir haciendo muchas pruebas con el objetivo de al final asegurar que el proceso de migración final o real sea lo más óptimo posible y la única manera, en nuestra opinión, es buena planificación, buen procedimiento, paquetizar, herramientas que importan sabiendo cómo el CMS las va a manejar después y herramientas que nos permiten tener ese control y ese análisis. Y además un tema que comentabais en algún momento con la inteligencia artificial y el tagueo de las etiquetas, ya tendremos oportunidad de hablarlo en algún otro momento, pero me parece muy importante y nosotros, como sabéis, hemos trabajado desde hace ya mucho tiempo en esa posibilidad precisamente que permita unificar las etiquetas y los keywords en base a conceptos como la inteligencia artificial, por ejemplo, que nos parece fundamental. Muy bien, pues nada, un auténtico placer haberte tenido hoy aquí. En 15 días hacemos un especial CMS. Cuento también contigo si no tienes inconveniente, porque creo que tienes muchísimo que decir. Llevas muchísimos años en el tema de los CMS y creo que nos puede ilustrar mucho. Y luego, por último, comentar que estoy organizando un evento de CMS, inteligencia artificial. Será a finales de septiembre. Cuento también con Protec Media, que estará por allí. Pero tiene también muchas... A innovación. A innovación se llama. Y ellos también tienen, de hecho, me acuerdo que incluso antes de ChatGPT y todo eso, fueron los primeros. Cuando hice la review del CMS, de los primeros que tenían este tipo de cosas implementadas. Jorge, es que traes aquí a gente top. Top, top. La verdad es que da gusto. Pues muchísimas gracias, José Jorge. Hablamos en 15 días. Muy bien, muchas gracias a vosotros y suerte. Gracias. Gracias. Bueno, y gracias también a ti, Manuel. A ti, hermoso. Por estar hoy otra vez aquí. Y nos vemos dentro de 15 días con el último programa, que será el fin de fiesta. Ojo, 2 semanitas. Eso es. Muchísimas gracias.